Bien, ¿qué hacemos con eso? Bueno, aquí hay un primer trabajo para hacer. En estos, una vez tenemos la tabla, y es organizarla un poco mejor y de manera resumida. Entonces, lo primero que me gustaría que hicieran es organizar cada una de las capas y vamos a trabajar para cada una de las capas, utilizar la profundidad donde llegan. Entonces, la capa número uno, por ejemplo, llega a 479, 475 y así sucesivamente. ¿Eso qué permite? Eso permite facilitar los cálculos de trabajo. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que en los diferentes métodos necesitamos los valores extremos de cada capa para poder hacer aproximaciones o cálculos de área y demás. Entonces, una primera sugerencia es que la, transformen la tabla original en una tabla un poco más resumida, porque la tabla original pues tiene todos los intervalos, tiene digamos el detalle de cada uno de los valores donde hubo propiedades y donde no, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Profe, Sí. una pregunta, o sea, para la profundidad no se tiene en cuenta por debajo del DF, o sea, se tiene en cuenta desde desde la superficie del suelo, o sea, no sería ese 4.74 menos... No, 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 porque necesitan el esfuerzo efectivo vertical inicial. Ah, bueno, profe, Necesitan gracias. todo el perfil. Gracias. Bueno, y de igual forma entonces van a necesitar la resistencia no drenada, etcétera, etcétera. Cada una de esas capas tiene un valor de resistencia, entonces de una vez la colocan, el espesor de cada capa, luego el valor de resistencia no drenada por la longitud. Y bueno, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para analizar otra cosa. Entonces, lo primero es organizar la información. Cada capa debe tener su resistencia no drenada, cada capa debe tener su esfuerzo vertical, etcétera, etcétera. Listo. O sea, esos primeros 5 puntos están hechos. O sea, tienen que hacerlos, organizarlos un poco. Profe, esto, yo veo que, digamos, usted selecciona la capa hasta donde llega la longitud. Ese, esos datos, digamos, del pseudo, ¿es un promedio o se pone el más alto o qué? Para cada capa ya están establecidos. Pero digamos la del 20, la profundidad 20. Es que la profundidad del 20, o sea, de la capa número 10 es la profundidad final de la capa. ¿No es 21.249? Sí, sí, en su tabla sí. En el ejemplo que les voy a dar, no. Ah, ok. Entonces, a ver, fíjense ustedes que en la tabla que ustedes tienen, cada capa tiene el mismo valor de resistencia no drenada, o sea, ahí no puede haber duda. Cada capa tiene un valor de resistencia no drenada, cada capa tiene un módulo no drenado, cada capa tiene un módulo drenado. Estoy yendo un poquito más allá, cada capa tiene su ángulo de fricción. Entonces son valores constantes. Lo que sí va a cambiar es el valor de esfuerzo vertical efectivo, porque es un valor que depende de la profundidad. En ese caso, el cálculo eh, fue mucho más preciso, pero también está establecido. Entonces, respecto a las propiedades, no debe haber duda, porque cada capa tiene una propiedad asociada. No tiene que hallar promedios ni nada, ya están determinados. Ah, listo, profe. Gracias. Bien, es claro el manejo, digamos, de los valores y la magnitud de las propiedades hasta este punto. Bueno, Profe,
Y por ejemplo, en el peso unitario, Sí. hay unos pues que la capa es el mismo, sí, pero hay otros que varían un poquito. Entonces, cuando varían un poquito, uno toma el promedio. Vuelvo y repito, o sea, el peso unitario, ¿para qué le sirve? Para hallar el esfuerzo vertical. ¿Sí? De hecho, ustedes lo pueden calcular. Entonces, con lo que ustedes van a trabajar es con el valor del esfuerzo vertical efectivo. No van a Um, trabajar con el peso unitario. ya, profe, gracias. Bien. Eh, Profe, una pregunta. Hay dos columnas de CU, una dice promedio y la otra dice CU. Es el promedio, ¿cierto? Definitivamente. sí, sí. Mira, cada valor de resistencia no drenada. Estos son datos que se salen del laboratorio. Y luego algunos van a tener promedios, otros van a tener valor único. El caso es que todas las capas ya tienen definido un valor de la propiedad. Si ustedes se fijan, son valores constantes. Incluso pueden ustedes hacer una grafiquita para mirar cómo es el comportamiento de cada uno de esos parámetros. Eso me parece importante. Por ejemplo, la resistencia no drenada. ¿Sí? Entonces, aquí teníamos una capa de 21.25. Entonces yo puedo ver la resistencia no drenada cómo varía. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tengo variaciones. Tengo valores bajos en algunas capas, no muy buenos. Y hay una capa que no tiene resistencia no drenada porque tiene un gran componente de arenas. Entonces ahí yo no puedo trabajar en términos no drenados, sino en términos drenados. Si tuviera que ir a esta capa, puedo hacer gráficos del esfuerzo vertical efectivo. Puedo ver el comportamiento de cada una de esas variables, incluso cada una de esas gráficas. Fíjense ustedes que acá está todo segmentado, todo con valores constantes. Quiere decir que cada capa tiene un valor asignado. Y eso es un chequeo que ustedes pueden hacer, pueden verificar. ¿Alguna otra duda respecto a la tabla? Profe, una pregunta. En algunos cálculos usted menciona que hay que trabajar con un módulo de elasticidad equivalente o promedio. Sí. Ese módulo de elasticidad es como simplemente sumar el módulo de cada capa y dividir entre el número de capas. Hay una mejor aproximación para sacar un módulo equivalente. Si uno quisiera transformar todas esas capas pequeñas que uno tiene en un solo módulo, lo mejor es multiplicar el valor de cada módulo, de cada capa, por cada espesor de capa y luego dividir eso entre la longitud, así como hemos hecho para diferentes propiedades. Por ejemplo, si miramos el cálculo del método alfa, fíjense ustedes que si yo quiero, por ejemplo, un valor de resistencia no drenada equivalente, como en el método lambda, yo multiplico cada una de las resistencias no drenadas por la longitud o por el espesor de esa capa y luego divido entre la longitud total. Esa es la mejor manera de sacar un módulo equivalente y no sacar, digamos, un promedio aritmético, porque entonces pierdo el efecto que tiene cada capa en el espesor de cada capa dentro del análisis. Entonces, si tengo que sacar un módulo equivalente como en el cálculo de asentamientos, pues tiene que ser así. Sería la mejor manera. Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Esa longitud total en la que se divide vendría siendo cuál? Esa es la longitud total, fíjate, si vamos aquí al análisis, es la longitud total del pilote que ustedes, de un pilote aislado. Recuerden que aquí vamos a intentar hacer un diseño de un grupo de pilotes, ¿cierto? Pero ustedes tienen que partir de un diseño con una longitud preestablecida.
O sea, ustedes van a hacer una definición, de qué longitud va a tener, qué dimensiones, qué geometría va a tener un Pero ya piloto. en Excel en la que está como la resistencia no drenada para cada cosa, pero no es que entré un poquito tarde y no sé qué era lo otro que estaba mostrando. Tengo el ejercicio. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta? Creo que yo estaba preguntando lo del CU, o sea que su merced estaba mostrando lo del CU, pero en realidad estaba explicando lo del módulo equivalente. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya ahorita vamos a ver un poquito más en detalle los métodos para que sea mucho más fácil trabajarlos. Bueno, entonces, estos primeros 5 pasos que tienen que ver con el análisis de la información existente, es básicamente organizar la tabla que tienen, colocarla por capas, colocar la profundidad inicial y final, sobre todo aquí la final, porque eso les va a servir para hacer los análisis de una manera mucho más fácil. La idea es que se puedan calcular de forma inmediata. Profe, una cosita en el ejercicio que usted nos mandó en la capa 11, hay 3 esfuerzos verticales, ¿de cuál tomamos? Sí, claro, o sea, lo que quiero decir es que, fíjense ustedes, cada una de estas capas tiene valores diferentes de pesos unitarios y demás. Para el análisis, entonces ustedes van a tomar los valores de esfuerzos al final de cada capa. Entonces, por ejemplo, capa 11 va a tener un esfuerzo vertical efectivo de 111.9, porque la capa 10 va a tener 94.1, entonces voy a saber los valores límite de la capa. Entonces, cuando organice la información, claro, la profundidad, y de hecho está dado, de hecho es bastante fluido el asunto. Cada profundidad asociada es la profundidad final de la capa. Entonces tienen el valor de esfuerzo vertical a esa profundidad. Profe, una pregunta. Entonces, ¿esa distancia es con respecto a la superficie No. de profundidad? Ah, bueno, la profundidad acá, de la segunda columna. Sí, por ejemplo, 4,79 para la capa 1, esa sería la distancia que habría entre la superficie y pues la capa Claro. 1. Correcto. Ok, profe, y otra pregunta, qué pena, es que estamos hablando de un suelo arcilloso, entonces la longitud de empotramiento como tal es toda la longitud del pilote. Exactamente, o sea, fíjense ustedes que aquí, a ver, aquí hay una cosa interesante. Fíjense ustedes que tenemos, los valores de resistencia no drenada son muy bajos, ¿sí? Son muy bajos. Por lo tanto, la función principal de los pilotes muy probablemente sea trabajar por fricción, por lo menos de los pilotes aislados, ¿sí? Entonces, a menos de que ustedes lleven los pilotes hacia esta capa de arena y arcilla, que está a 35 metros, y los metan ahí, ¿sí? La longitud de empotramiento va a ser, si los meten ahí, la longitud de empotramiento va a ser diferente, porque vamos a tener estrato blando y estrato relativamente rígido.
Pero si no, si quedan flotantes, la longitud de empotramiento va a ser toda la longitud del pilote. Ah, ok, gracias. Bueno. Entonces hablemos un poquito de las cargas. Entonces dice, capítulo número 7, asuma las dimensiones para un pilote aislado y calcule por una parte la resistencia por punta y utilice, por una parte la resistencia por punta y fricción, debe ser, utilice los métodos de análisis alfa, lambda y beta para el análisis por fricción. Listo. Entonces vamos a ver un ejemplito de eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, lo que tienen que suponer es unas dimensiones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una dimensión de medio metro para el diámetro, una longitud de 20 metros. Tengo entonces un perímetro de la sección transversal. Tengo entonces un área de contacto por fricción. Entonces tengo que comenzar a hacer el análisis. Entonces, primer método. Bueno, primer método. Entonces, el primer método que yo puedo trabajar puede ser el método lambda. Entonces, fíjense ustedes que para trabajar el método lambda, yo necesito trabajar con parámetros equivalentes. Resistencia no drenada equivalente, esfuerzo efectivo vertical equivalente. O promedio. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar determinar estas pequeñas longitudes. Fíjense ustedes que tengo cada una de estas longitudes correspondientes a cada uno de los valores de resistencia no drenada. Por lo tanto, voy a necesitar determinar el espesor de cada capa. Entonces, tengo que determinar el espesor de cada capa. Evidentemente, es simplemente la diferencia entre las profundidades asociadas. Y tengo que sacar los valores promedio. Los valores promedio son la resistencia no drenada por la longitud o por el espesor de capa. Entonces aquí tengo ese cálculo. Puedo hacer ese cálculo. Y lo mismo el valor del esfuerzo efectivo vertical. Entonces ahí tengo que trabajar un poquito más porque tengo que trabajar con las áreas. Entonces fíjense ustedes que tengo el perfil y tengo que determinar cada área correspondiente a cada espesor de capa. Entonces para eso me sirven los valores de esfuerzo efectivo de cada una de las capas y tener los delta L. Entonces yo puedo hallar las áreas correspondientes a cada una de esas capas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, en su ejercicio ahí hay que tener tener en cuenta algo importante, tiene una profundidad de desplante, o sea que por debajo de esa profundidad es que va a trabajar la resistencia no drenada. Entonces ustedes tienen por acá su edificio, esto tiene 4 metros, es decir, esto tiene 4,74, entonces prácticamente la primera capa no debe entrar dentro del análisis. ¿Por qué? Porque ahí no van a estar ubicados los pilotes y no ahí tengo excavación. Entonces fíjense ustedes que para el método lambda tengo que calcular el valor de resistencia no drenada promedio, el valor de esfuerzo efectivo promedio y tengo que calcular el parámetro lambda que es, lo saco por la gráfica, se me fue. Aquí estás. Y ese parámetro depende de la longitud. ¿Sí? Entonces, esta longitud de empotramiento, en este caso como es un pilote flotante, va a ser igual a la longitud total. Si tengo 20 metros, como lo he propuesto, entonces voy a tener
valores de lambda por debajo de 0,2, por ahí 0,15, etc. Entonces ahí tengo esa forma para determinarlo. Y poco más, el método no es mucho más que eso. Vamos a ver qué sigue. Lambda por el valor de esfuerzo efectivo promedio, listo, que lo determina a partir de las áreas, más 2 veces la resistencia no drenada, y eso me da una resistencia por fricción. Entonces, eso me da una resistencia por fricción, que está en kilopascales, y eso lo tengo que transformar en fuerza. ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo lo trabajo en fuerza? Entonces tengo que multiplicar este valor por el área de contacto. El área de contacto pues será el perímetro por la longitud del pilote aislado. Y de esa manera entonces ya tengo el valor de resistencia por fricción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ya por lo menos tengo un valor de resistencia por fricción para un solo pilote. Y ese es el valor de resistencia por fricción, es resistencia última, o sea, máxima. Aquí vale la pena hablar un poquito de las cargas. Bueno. La resistencia por punta. Bueno, la resistencia por punta es bastante fácil de trabajar porque ustedes solamente necesitan determinar el área de contacto del pilote aislado, que es el área de la sección transversal, o sea, pi r al cuadrado, multiplicado por la resistencia no drenada, multiplicado por 9. Ya está. Y esa resistencia no drenada es de la base del pilote, ¿no? O sea, del suelo que esté en la base del pilote. Entonces, si el pilote que ustedes supusieron está por acá, la resistencia no drenada tiene que ser, para el caso de la resistencia por punta, la resistencia no drenada asociada a la base del pilote. Entonces, ese está bastante fácil de determinar, no tiene problema. Profe, y cuando hallamos los valores de NC, NQ, N gamma, y para también hallar esa capacidad por punta, cuando se usa una y cuando se debe usar la otra. Es que lo estaba calculando era por la otra fórmula. No, pero si tienes el cálculo para arcillas. Las arcillas, recuerden ustedes que en comportamiento no drenado no tienen fricción, entonces desaparecen los factores NQ. Y N gamma no se considera normalmente en pilotes. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, ahora vale la pena mirar cuántos pilotes, una primera aproximación de cuántos pilotes necesitamos. Vamos a suponer entonces que vamos a hacer aquí, lo hallo, resistencia por punta, o sea que yo puedo determinar la resistencia final, puedo decir la resistencia última de un solo pilote va a ser igual a la resistencia por punta más la resistencia por fricción. La resistencia por fricción, ya vimos que puedo calcular por método lambda, por método alfa o por método beta. Y la resistencia por punta es lo que tenemos acá. Con eso hallo la resistencia última del pilote. De un solo pilote. Entonces, ¿la resistencia por fricción en los tres métodos nos va a dar igual o No. cuál de las tres se toma para la capa última? Les van a dar diferentes y mi sugerencia es que trabajen con un promedio de los tres métodos. Incluso si quieren ser más conservativos, pueden trabajar con los valores mínimos, con el método que les dé el valor mínimo, el valor más pequeño.
Esa es una buena aproximación. Pero no necesariamente tienen que dar todos los métodos iguales. De hecho, justamente por la incertidumbre que hay en el cálculo, deben dar algo diferentes o incluso en muchas ocasiones dan muy diferentes. Bueno, entonces aquí yo tengo de un solo pilote. Tengo la resistencia última, pero de uno solo. Yo necesito saber cuántos pilotes voy a necesitar para esas 9.000 toneladas de trabajo. Entonces, aquí lo que les decía, mi sugerencia era hacer un primer cálculo utilizando el factor de seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo conozco el valor de capacidad de trabajo que va a tener el grupo de pilotes, entonces sería esta carga admisible. Entonces, si lo multiplico por el factor de seguridad, voy a obtener la capacidad última que deberían soportar el grupo de pilotes. Y eso me da una primera idea de cuántos pilotes voy a necesitar. Entonces, si yo tengo acá 9.000 toneladas, multiplico por el factor de seguridad, que son 3, ¿cierto? Entonces voy a necesitar 27.000 toneladas de resistencia última. Último del grupo de pilotes va a ser una primera aproximación, es 3 veces pues la carga de trabajo. ¿Por qué es esto? Porque como tengo que incluir un factor de seguridad, pues evidentemente esto genera que la capacidad del grupo de pilotes sea mucho mayor que la capacidad de trabajo. Y adicionalmente uno podría, porque digamos este es un cálculo primero, básico, pero uno sabe que la resistencia por el grupo de pilotes puede estar afectada por una eficiencia. Entonces van a ser más, estos son como un valor mínimo. Total que yo voy a necesitar entonces un valor de resistencia última, esto es lo que voy a necesitar. Bueno, pues si tengo esa resistencia última de grupo, voy a dividir pues por la resistencia de un solo pilote. Resistencia última de un solo pilote, que es lo que tengo acá. Y eso me da una primera aproximación, por lo menos un número mínimo de pilotes. Entonces miremos acá el ejemplito. Aquí da más o menos, por ejemplo, en este caso daría 125, pero ojo, no se guíen por esto, que acá la carga está más baja. Entonces ahí tienen un número de pilotes de 125, la idea es que tengan una distribución simétrica, ¿cierto? Entonces yo puedo mirar, puedo sacarle la raíz cuadrada a eso, y puedo entonces empezar a mirar, mira, aquí me dice, necesita 11.1 por lado y lado. Entonces yo puedo empezar a jugar con ese número de pilotes, puedo colocar un poco más para empezar los cálculos. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Profe, una pregunta. Cuando vamos a hacer lo de número de pilotes ya como el exacto, o sea, por ejemplo, el que usó con 14, yo leí en las diapositivas que el mínimo, o sea, de separación, el mínimo era 2.5 del diámetro, Correcto. pero se usaba normalmente como 3 y 3.5. Solamente Sí. se puede usar como hasta cuánto bueno, hasta 3.5 del diámetro, o se puede usar mucho más, o cómo es. La restricción solamente está en la distancia mínima. Nada más. Nada más.
Ah, ok, yo ahí podría usar el que yo quisiera. Pero entonces, por ejemplo, en el que usted tiene al ladito, dice que, bueno, en la raíz le da 11.269 y empieza como con 18. ¿No No, sería también como con 14? no comienza. Eso ya es que yo he llevado un proceso iterativo y he ajustado el método para que cumpla y necesita más. Ah, ok, ok. Sí. Ah, Eso es, listo. eso es simplemente un valor de referencia para que ustedes comiencen. Entonces ahí van a tener que hacer un pequeño proceso iterativo para poder determinar finalmente cuántos pilotes le cumple. Y lo ideal es que no se queden con valores pequeños, sino que vayan mucho más. ¿Por qué? Con valores mucho más grandes. ¿Por qué? Porque hay, un factor de eficiencia que normalmente los valores de eficiencia son pequeños. Por ejemplo, cuando vayan a calcular la eficiencia por grupo, fíjense ustedes que esos valores normalmente están por debajo de 0,9, o sea que normalmente se necesitan más del número de pilotes que del que uno tiene en la formulita anterior, porque la eficiencia de grupo es menor al 100%. Entonces sí es bueno que trabajen con un poco más y ahí van ajustando los valores. De hecho, el ajuste se puede hacer inmediato ahí. ¿Qué más necesitamos? Bueno, aquí. Tengo esta área de distribución, entonces puedo yo calcular la separación. ¿Cómo puedo calcular esa separación? Puedo utilizar estas formulitas. A ver si la veo por acá. Esto está bien. Esto es la eficiencia. Bien. Fíjense ustedes que acá tengo la longitud de grupo y el ancho de grupo. Y eso va a depender del número de pilotes. Número de pilotes en dirección de la L, número de pilotes en dirección del ancho. Y por acá tengo la separación. Miren. Entonces, si yo quiero calcularla, pues puedo despejarlo acá, porque yo tengo establecido qué longitud y qué ancho vamos a tener. Tiene el número de pilotes y tiene el diámetro. Entonces, la separación la puedo calcular de acá. Entonces, ahí tendría ya número de pilotes aproximado y separación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿en qué punto estamos? Aquí. Número de pilotes está ok, separación está ok. Sería interesante que hicieran un gráfico para ver la distribución, sí, eso se puede hacer fácilmente. Bueno, y entonces ahora toca hacer el análisis, pero ahora teniendo en cuenta el grupo de pilotos. Entonces, vamos a ver, esto se puede hacer. Aquí, por ejemplo, yo hice un análisis por eficiencia, es decir, calcular la eficiencia y mirar qué es lo que sucede. Eso es una primera aproximación que ustedes pueden hacer. ¿Cómo calculan la eficiencia? Bueno, entonces la eficiencia tienen varias ecuaciones, pero yo les sugiero utilizar Converse-Lavar, que no está tan loco respecto a los demás métodos. A ver, ¿dónde está eso? Aquí estás.
Entonces yo les sugiero utilizar esta ecuación de eficiencia. Necesitan el número de pilotes, ya lo tienen. Este factor teta depende de diámetro y separación, que también ya la tienen. Entonces pueden hallar la eficiencia de grupo. Y evidentemente el valor entonces asociado va a ser la sumatoria, capacidad última del grupo, va a ser igual entonces a la eficiencia multiplicado por la sumatoria de lo que generan cada uno de los pilotes. De la resistencia por fricción de cada pilote. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí tiene un valor de eficiencia de 0,74, entonces ahí voy a tener un parámetro de reducción importante y por lo tanto la resistencia última se va a ver reducida. Y puedo hallar el factor de seguridad, a ver si cumple, si es igual a 3 o mayor que 3. Entonces ahí puedo ir ajustando el número de pilotes para cumplir esa condición de factor de seguridad, que sea mayor o igual a 3. Y también hay otro método. Por aquí hay otro método mucho más sencillo, que trabaja todo en términos de bloque. Entonces, que es lo que ustedes tienen en esta diapositiva. Entonces, aquí tienen dos análisis. Resistencia por punta de un solo pilote lo tienen, resistencia por fricción de un solo pilote lo tienen, multiplicado por el número de pilotes, les da un primer valor de resistencia única. No tiene problema. Y luego hay otro cálculo que es teniendo en cuenta que todo el grupo funciona como un solo pilote. Todo el grupo funciona como un solo pilote. Entonces ahí tengo que hacer un cálculo adicional. ¿Por qué? Porque ahora el perímetro varía. El perímetro va a ser este. Y tengo los delta L de cada una de las capas. Entonces ahí vuelvo a trabajar con la tabla. Tengo análisis para beta, para lambda, etc. Cuando tengo el bloque, para poder hallar la resistencia por fricción, pues lo trabajo con el perímetro, pero ahora del grupo multiplicado por el delta L y por la resistencia no drenada asociada a cada capa. Y hago la sumatoria de todo eso. ¿Sí? Eso por una parte. Y por otra parte, para resistencia por punta, entonces voy a necesitar el área de la sección transversal de la punta, que es la longitud del grupo de pilotes por el ancho. Multiplico eso por la resistencia no drenada, pero solamente en la punta. Entonces aquí tengo todo el grupo de pilotes, o sea que tengo que multiplicarlo por la resistencia no drenada justamente después de que tenga o acabe el grupo de pilotes. Y el valor de NC estrella lo saco de esta gráfica. Le voy a necesitar la longitud, pero la longitud del pilote aislado sobre el ancho del grupo. Entro. Y aquí, dependiendo de qué relación L sobre B tenga, que en este caso va a ser 1, o sea, esta va a ser la curva asociada, calculo el valor de NC. Y entonces tengo otra forma. Tengo una capacidad última por punta y tengo una capacidad última por fricción. Entonces las puedo sumar. Y tengo otra metodología que es trabajar ese grupo de pilotes como si fuera un pilote único. Y escojo el valor mínimo entre las dos. Entonces eso lo puedo hacer de una manera muy fácil. Es un cálculo
Son muy pocas líneas las que ustedes van a necesitar. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Sí, profe, esto, que es la primera metodología de esas dos que usted explicó, pues yo entendí esta segunda. ¿La primera cuál era? Fíjate que el primer análisis es cuando lo trabajo por grupo. Es trabajar en términos de eficiencia. A ver, entonces yo calculo una eficiencia, eso normalmente está dado para cuando trabajo por fricción. Entonces calculo una eficiencia, multiplico por la suma de los valores de resistencia de cada pilote y eso me da una capacidad última de grupo. La capacidad última de grupo, entonces tengo que hallar cuál es la capacidad admisible. O, en otras palabras, puedo determinar qué factor de seguridad tiene, que es más fácil de entender. Entonces, el factor de seguridad, ¿qué será? La capacidad última de grupo sobre la capacidad de trabajo. Entonces eso va a dar un factor de seguridad y tengo que mirar que sea mayor o igual a 3. Esa es una primera metodología, una primera aproximación. Trabajar en términos de eficiencia. Aunque esto es estrictamente válido si solamente estamos trabajando con pilotes friccionales. Listo, profe. Entonces, básicamente lo que hacemos es hallar pues, el valor de resistencia por fricción de cada pilote, multiplicamos por el número de pilotes, la eficiencia, y sumamos todo eso para hallar la del grupo, y eso tiene que ser mayor que 3. Bueno, al hacer la operación luego, tiene que ser mayor que 3. Correcto. Correcto. Para hacer el método lambda, ¿el QS se lleva hasta la última capa o hasta la capa en donde tenemos como nuestra longitud? ¿Método lambda? Sí, el QS, cuando estoy haciendo el QS, lo llevo hasta la capa, hasta la última que tenemos dentro del Excel o hasta la capa en donde yo tengo la longitud que yo escogí. No, mira, tiene que estar asociada a la longitud del pilote. A la que nosotros escogimos, ok. Claro, porque el suelo no va a aportar fricción si no hay un pilote asociado, ¿sí ves? Pero entonces, en el CU promedio que sacamos en los primeros datos que sacamos, Ajá. ¿ese sí va hasta la última capa o tampoco? También todo hasta la longitud. No, es lo correspondiente a la longitud de análisis. La longitud de análisis es lo que tenemos de longitud del pilote aislado. O sea, el suelo, la resistencia no drenada que yo tenga aquí abajo, para el cálculo de fricción, por ejemplo, no importa nada. Ok. Listo. Profe, más o menos qué dimensiones son usuales para pilotes, o sea, como para tener ahí un predimensionamiento. Mi sugerencia es que comiencen con un diámetro de 50 centímetros y una longitud, y una longitud al menos de 25 metros. Listo, profe. Y digamos, no me quedó claro, digamos en la parte de las capas, uno coloca la profundidad de la capa como el último valor, ¿sí? Pero para el resto de datos, ¿se hace un promedio de esos datos para la última capa o se hace también con el último valor? No, es que el último valor igual es el valor de la capa. No, sí, me refiero a digamos, en el dato, digamos. Si ustedes colocan el último valor de la capa, igual van a tomar el valor de resistencia no drenada de la capa. Okay. Profe, creo que lo que la compañera preguntaba es, por ejemplo, en donde dice esfuerzo. Entonces, el esfuerzo varía con la profundidad. Digamos que tomamos el 25, nuestra capa va hasta 27, creo, si no estoy mal.
entonces ahí ese esfuerzo variaría un poco, ¿no? Exacto. Claro, tienen que recalcularlo. Por eso les digo que esto es un valor guía y ustedes tienen que hacer el cálculo. Sí, lo mejor es que ustedes hagan el cálculo. Ustedes tienen aquí el valor guía, pero lo mejor es que lo hagan. Sí, profe, una pregunta para el método beta, entonces, digamos, para cada capa que uno tiene que multiplicar el valor, pues para que cuando está hallando la resistencia a fricción para cada capa, todo hay que multiplicarlo por el esfuerzo vertical efectivo, ese sería el esfuerzo promedio o en la mitad de la capa, o el máximo. Otra vez. ¿En este método? ¿El lambda? No, el beta. Ah, el beta. A ver, beta. Sí. Ese esfuerzo efectivo sería el promedio o el que está a la mitad de cada capa. Ahí, claro, cada una de las capas pues va a tener un valor de esfuerzo efectivo, pero ahí pueden trabajar también con el valor de esfuerzo efectivo final de esa capa. No van a cometer mucho error. Sí, o sea, porque es que ese varía, ¿no? O sea, varía, pues, va aumentando. Claro, pueden trabajar con un valor promedio sin ningún problema. Ah, listo. Pueden trabajar con el valor del final de la capa, igual no van a tener demasiadas variaciones. Ah, listo. Bueno, ¿qué más acá se puede trabajar? Tenemos separación, se puede hacer la verificación. Tengo esos dos métodos para hacer verificación. Sobre todo este último es muy fácil. El de trabajo por bloque, que tienen esas dos opciones. Entonces ese lo pueden trabajar. Y una vez tengan el valor de número de pilotes apropiado para que cumpla el factor de seguridad, pasamos al cálculo de asentamientos. Entonces, en el cálculo de asentamientos, vamos a calcular solamente los elásticos y solamente vamos a calcular para dos casos. Un pilote justamente en todo el centro del sistema. Vamos a llamarlo el pilote número 1. Y solamente vamos a tener en cuenta la interacción de la vecindad más próxima. Porque recuerden ustedes que de acuerdo a la metodología uno puede tener en cuenta realmente todo el grupo de pilotes y hallar las diferentes influencias. Pero nos vamos a quedar con ese primer análisis. Entonces, para el cálculo de asentamientos, vamos a mirar cómo se puede trabajar. A ver. Entonces acá tienen que seguir los pasos. Paso número 1, calcular este factor de compresibilidad relativa. Factor de compresibilidad relativa, ¿qué es? Módulos elásticos. Relación de módulos elásticos. Y aquí es donde nosotros necesitamos hacer un primer análisis. La solución de Paulus and Davis está hecha para un suelo homogéneo, un solo pilotico y diferentes condiciones de geometría. Pero el suelo, él asume que todo esto está homogéneo, es el mismo suelo. Entonces acá tengo que calcular un módulo elástico equivalente. Entonces ese módulo elástico equivalente, y era lo que les comentaba anteriormente, pueden trabajarlo multiplicando cada uno de los valores
cada uno de los valores del módulo de cada capa por su espesor. Eso les da estos valores. Y luego dividen por la longitud del pilote. Entonces ahí ya obtienen un módulo elástico equivalente. Determinado eso, entonces pueden hallar este factor de compresibilidad. Y con ese factor de compresibilidad y la relación longitud del pilote contra espaciamiento, que ya hemos definido, hacemos el cruce y calculamos entonces este factor de influencia I sub P. Y podemos entonces hacer un cálculo del asentamiento unitario en este caso, que es lo que nos va a interesar porque necesitamos ver la influencia de todos los pilotes. Entonces KP va a ser 1. Y con eso tengo el cálculo del asentamiento unitario. Ahora vamos a ver la influencia de los demás, de los pilotes vecinos. Entonces, la solución que ellos plantean es interacciones entre dos pilotes siempre. Entonces, van a necesitar la relación longitud-espaciamiento. Evidentemente, ustedes van a obtener una longitud, un parámetro dimensional en este sentido que va a ser diferente, que va a ser, no necesariamente tiene que ser el de la tabla. Y por lo tanto, vale la pena calcular los tres factores de interacción para que ustedes después puedan hacer una interpolación. Entonces, esto es lo que les comentaba. ¿Cómo determinar entonces esos alfas? Bueno, ¿esos alfas de qué dependen? Dependen de la rigidez, que ya lo calcularon. Dependen del factor S sobre D, que aquí va a ser la separación entre pilotes contra el diámetro. Entonces van a calcular esa separación contra diámetro y van a establecer qué valor de alfa necesitan. Así para 10, así para 25, así para 50. Y después entonces lo que pueden hacer es sacar una ecuación. Y con esa ecuación entonces, por ejemplo, si el valor de longitud contra espaciamiento es 50, pueden calcularlo con la ecuación sin ningún problema. Entonces estos valores de alfa sencillamente son factores de incremento de asentamiento, pero su relación siempre está entre dos pilotes. Siempre está entre dos pilotes. Entonces ahora se puede hacer el cálculo del asentamiento de grupo. Entonces el asentamiento de grupo, ¿qué es? Es el asentamiento unitario multiplicado por la suma de las interacciones. Y por acá va a aparecer la carga del pilote. La carga que va a soportar, pero esto va a ser la carga de trabajo. Entonces, por simplicidad, ustedes van a, como tienen el número de pilotes ya de diseño, ese va a ser el número de pilotes, que ya lo tienen definido. Tienen el valor de la carga de trabajo, que son 9.000 toneladas. ¿Cierto? Entonces, por ahora, para el ejercicio académico pueden hacer una división de esas 9.000 toneladas en el número de pilotes que ustedes sacaron por diseño. Y eso les va a dar el valor de la carga de cada piloto. Carga de trabajo. Y ya no estamos con cargas últimas ni demás, sino eso es carga de trabajo. Y con eso entonces pueden hacer la determinación
del asentamiento. Entonces, ahí hay varios ejemplos, cómo se trabajan esas interacciones, pero aquí lo interesante es que pueden, fíjense ustedes que cada una de esas interacciones va a ser la carga del pilote por el alfa correspondiente entre los dos pilotes. El alfa correspondiente es la separación. Entonces ahí van algunas, en el caso de ustedes, por ejemplo para el pilote central, les van a tener dos separaciones. La clásica, que da el grupo de pilotes, y unas diagonales, que son estas. Para los pilotes en la vecindad que están en las esquinas. O sea que van a necesitar hacer un cálculo con dos separaciones. Por eso aparecen aquí dos cálculos. Entonces voy a tener que determinar realmente dos alfas. Un alfa con esta separación que va a afectar estos cuatro pilotes. Un alfa estrella y un alfa doble estrella para los pilotes esquineros. Y listo. No tengo que hacer mucho más, aplicar la ecuacioncita. Hay varios ejemplos de cómo sacar la ecuación, pero es bastante fácil. Y con eso quedaría terminado el ejercicio. ¿Preguntas? Profe, ¿hay la posibilidad de ampliar un poco más el tiempo, así sea pues para la madrugada? Sí. A ver, pueden entregarlo, puede ser mañana, miércoles, máximo a las 8 de la mañana. Gracias, profe. Profe, una pregunta, si no nos cumple el diseño, podríamos, es que no sé si nos alcanza el tiempo para mirar si el diseño nos da el asentamiento permitido. ¿Será que podemos reducir un paso y no hacer el rediseño? Mira, ¿qué me interesa? Que por lo menos el cálculo de carga esté correcto. El cálculo de asentamiento, si no da, listo, lo dejan hasta ahí, pero no vuelven a hacer rediseño de eso, ¿ok? Vale, profe, muchas Pero gracias. en carga sí deben lograr un factor de seguridad mayor o igual a 3. Listo, profe. Bueno, muchachos, yo creo que quedó mucho más claro. Como ven, esto no lleva más de una hoja de Excel, así que intenten, los tres métodos se pueden colocar acá, los cálculos por pila se pueden colocar acá, el cálculo de asentamientos también se puede colocar de una vez ahí. Entonces la idea es que ustedes realicen rápidamente, pues lo más rápidamente esos análisis. Profe, qué pena, usted sube esta clase al Classroom, es que no Sí. alcanza a ver el principio. Gracias. Sí, no hay ningún problema. Profe, y otra cosita con respecto al porcentaje del trabajo. ¿Esto sigue valiendo el 30%? ¿O es que, pues no sé, estamos como un poco flojos en el tema y no sé cómo nos vaya a ir? No sé usted qué opine sobre eso. Muchachos, hagan su mayor esfuerzo y eventualmente podemos modificar el porcentaje. Vale, profe, muchas gracias. Lo que sí les voy a pedir es que cuando envíen el trabajo, en el Excel generen una casilla con sus nombres y hagan una autoevaluación, una nota de autoevaluación del curso. ¿Sí? Eso es importante y eventualmente la podemos ahí tener en cuenta dentro del porcentaje, ¿ok?
Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces, espero que se encuentren bien con sus familias y trabajen colaborativamente. Ya saben que tienen que generar los grupos, escribirme un mail con la referencia de los integrantes y entonces vamos a dejar como plazo máximo el día de mañana a las 8 de la mañana. Listo, profe. Profe, si nos llega a surgir alguna duda, ¿usted podrá estar disponible por correo para responderla? No va a ser tan fácil porque estoy calificando, pero voy a intentar estar mirando correo. Intenten, por favor, que si van a escribir el correo ya sea prácticamente perentorio, o sea, intenten realmente resolver el problema lo máximo posible y ya si no lo pueden hacer, entonces me escriben, porque no voy a estar a full con el correo, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. Y profe, una pregunta, la nota de los talleres de muro y eso, ¿su merced no las ha calificado? O sea, ¿o los está calificando? La nota de los talleres sí está, creo que está la mayoría calificados, me falta todavía algunos, sí, estoy en eso. Gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, mucha suerte con eso y a trabajar, a ver si logramos sacar el proyecto adelante. Profe, otra cosita pequeñita. Esto para NC estrella y NQ estrella se tiene que interpolar o algo así. ¿Para qué, perdón? NC estrella y NQ estrella para resistencia por punta. Pues como nos dan el ángulo de 5 en 5 y pues el estrato de suelo pues no va a tener un ángulo así tan parecido. A ver. A ver. En la resistencia por punta tiene que ser esto. Sí, señor. A ver, si es el pilote aislado, no tiene pierde porque es nuevo, ¿ok? Y si es en grupo, el análisis de grupo, a ver. Aquí estás. ¿Te refieres a esto? Pues sí, tiene que interpolar. La longitud, la relación longitud-ancho es única, es 1. O sea, esta está establecida. Y evidentemente aquí la longitud del pilote con respecto al ancho de grupo, pues puede dar cualquier cosa. Entonces tendrán que interpolar, claro. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. Entonces, les subo este video para que lo tengan ahí en el Google Classroom. Bueno, profe, muchas gracias. Buen día. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, profe.